Muy bien. Estudiando la lección en el día jueves, podemos aprender algo que realmente es profundamente muy interesante. Porque en este día nos revela lo que era el propósito de Dios para la nación escogida, para su pueblo escogido. Sin embargo, aquí podemos ver en el simbolismo cómo Dios desechó a esa nación santa, a ese pueblo adquirido por Dios, para que anunciara las cosas gloriosas que Dios haría e hizo con ellos, y los sacó de las tinieblas a la luz admirable para anunciar, para predicar. Ellos eran una nación santa, un pueblo santo, un real sacerdocio. Sin embargo, aquí podemos ver la ejemplificación perfecta cómo Dios desechó a esta nación que iba a ser reyes y sacerdotes y vinieron a ser vergüenza y deshonra para Dios. Leemos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 13, dice así, versículo 1, así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñete sobre tus lomos y no lo metas en el agua. Dios le dice, ve, compra este cinto de lino, oiga bien la palabra de lino, y entonces no dijo, no lo metas en el agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate, vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de la peña. Versículo 5 dice, fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Ahora, el profeta está haciendo caso. Dice, levántate, agarra ese cinto que te compraste, que te ciñe los lomos, y ahora vete al Éufrates y allá lo vas a meter en la hendidura de la peña. Ahora, hay muchas discrepancias en cuanto a todo esto que estamos leyendo ahorita. Algunos dicen que tiene que haber sido en otro lugar y no en el Éufrates, porque eso está muy largo de Jerusalén. Otros dicen, bueno, de acuerdo a lo que la historia bíblica presenta, es que le tocó a Esdras avanzar desde donde salió a llegar hasta la ciudad donde él tenía que ir. Le tomó 4 meses para llegar allá. Ahora, dice aquí que entonces 4 veces el profeta fue y vino desde el lugar donde estaba la piedra donde puso el cinto hasta donde él estaba, le tomó 4 veces ir y venir. Entonces esto significa que Dios hizo que Jeremías lo recorriera 4 veces. ¿Cuánto tiempo tomó? No lo sabemos. La realidad es que se demoró mucho tiempo. Ahora, ¿pero qué fue lo que pasó entonces? Versículo 6. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma allí el cinto que te mandé a esconder allá. Entonces fui al Éufrates, dice, y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. ¿Qué pasó entonces? Esto significa o representa que el pueblo tenía que llevarse cautivo bien lejos, tan lejos como lo está presentando aquí. Pero cuando el profeta fue y regresó, resulta que el cinto de lino, que era bueno, ahora no servía para nada. Es interesante notar que el cinto de lino, el lino era las ropas de las que estaban vestidos los sacerdotes. Y el cinto de lino representa de alguna manera el sacerdocio. Entonces ese sacerdocio Dios le había desechado, ya no servía, dice, para ninguna cosa, de acuerdo a Jeremías capítulo 13, versículo 7. ¿Por qué no servía para ninguna cosa? Bueno, porque se habían corrompido, se habían alejado tanto, que Dios entonces los había desechado, por así decirlo. Dice aquí, la distancia larga que había de viajar lo ayudaba a mostrar cuán lejos serían llevados los hijos de Israel. Jeremías podía comprender el gozo del regreso después de los 70 años, el gozo que tendrían después. Pero algo interesante dice aquí que cualquiera que sea el caso, el cinturón simboliza a Jerusalén con el templo y sin mancha en ocasión del llamado. El cinto de lino representa eso. Pero después ya el cinto podrido, ¿para qué servía? Había sido desechado totalmente. Esto muestra, entre otras cosas, cuán estrecha
Estrechamente Dios estaba vinculado con su pueblo por medio del cinto. Esto es como cuando Cristo dijo, ¿cuántas veces quise juntar? El cinto servía para juntar la ropa, ajustarla, y eso es lo que Dios quería hacer con su pueblo por medio del sacerdocio. Quería juntar a su pueblo y mantenerlo cerca de él. Pero ellos se habían alejado tanto, 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 que habían perdido el propósito con el cual Dios los había llamado. Dice aquí, el cinturón, dice, el hecho de que el cinturón estuviera hecho de lino, el mismo material de las vestiduras sacerdotales, dice aquí, Judá había de ser una nación de sacerdotes. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí más allá? Bueno, Dios había dado su ley para proteger a su pueblo, para mantenerlo cerca. Y esto es lo que dice el comentario más adelante de la lección. Pero me llama la atención esto que dice más adelante. Como un cinturón se aferra a la cintura de una persona, el pueblo estuvo una vez aferrado a Dios y fue la fuente de alabanza y gloria para él, pero luego se había ocupado y arruinado en contacto con las culturas circundantes. Entonces ellos se apartaron y ese cinturón de lino representaba el sacerdocio, representaba la nación santa que ellos habían sido para Dios, pero ahora Dios dice, mira, se ha podrido, no sirve para nada ese sacerdocio. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición con la lección de esta semana.